compartirles. Muy bien, así para ubicarnos rápidamente, ¿verdad? Hemos empezado a ver el tema de la auditoría. Y habíamos hecho algunos pasos. Había un archivo que yo les subí, que lo tienen que tener. Es un archivo que se llama auditoría, creo, vamos a ver. Bueno, creo que se llama, ya les digo. Auditoría Oracle, profe. Auditoría Oracle, sí, muchas gracias. Que se llama Auditoría Oracle. Entonces, en ese archivo de Auditoría Oracle, que es un TXT, vienen ahí algunos pasos, ¿verdad? Que tenemos que revisar para efectos de la auditoría. Eso está en semana 7. Incluso habían hecho una práctica. Entonces, ese archivo de auditoría Oracle, que es un TXT, recuerden que dice que yo primero tengo que verificar a ver si mi auditoría está activada, ¿verdad? Eso lo hacíamos con un select, ¿verdad? Y recuerden que tenemos que trabajar lo que es la auditoría, activarla y hacer las consultas y todo eso, se hace en System, no lo olviden. Tenemos que estar en System. ¿Ok? Ahí me dice que la auditoría no está activada, que está en None. ¿Ok? Entonces, cuando la auditoría está en None, eso quiere decir que está desactivada. Entonces, para eso lo que dice acá es que para activarla debemos correr este otro comando. Este comando lo que hace es hacer un alter y el parámetro audit trail, que es el parámetro que me define esa condición, si está auditada o no, si está la auditoría o no, se debe setear de tal manera que quede como debe, porque él ahorita tiene el valor de none. Puede tener el sistema el valor de OS o de sistema operativo, pero eso no lo vamos a ver acá. Pero podría estar en OS, que sería en ese caso, son los 3 valores que puede tener. Que es por si quisiéramos auditar comandos, pero a nivel de sistema operativo, ya no a nivel de la base de datos ni eso. Entonces, para que esté activada, repito, debe estar en DB. Pero cuando hacemos la consulta, notamos que al hacer el select, nos dice que está en None. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Bueno, activémosla, pongámosla en DB, la pasábamos y la alterábamos, dice que ya fue alterado, pero cuando la consultamos de nuevo, nos dice que está en None. Eso era porque después de hacer este comando, hay que hacer un shutdown immediate, de la base de datos, obviamente, bajarla y luego hacer un startup. Nada más. Okay, entonces, si nosotros logramos poner el comando en DB, en este caso en DB, en mi caso, ¿verdad? Que está desactivada, y bajamos la base de datos y la volvemos a subir, ella automáticamente me la pone en DB. Si no hacemos eso, no lo va a hacer. Si no hacemos eso, no lo va a hacer. ¿Ok? Estamos por ahí. Para que lo tengan presente. Y luego revisar la auditoría. Ok. Habíamos iniciado con lo que es la parte de la auditoría de sesión. Habíamos dicho que yo puedo auditar la auditoría de sesión. Esto aquí es para bajar y subir la base de datos. Debemos bajar y subir la base de datos. Debemos
bajar y subir la base de datos para que se active. Listo. Ahora bien, aquí nosotros podemos hacerle un audit session para que me active las auditorías de sesión, las accesos exitosos, como también los no exitosos. ¿Ok? Pero si yo no quiero, ojo, si yo no quiero eso, si ya lo hice y no lo quiero, entonces le agrego un no a cualquiera de los audits. O sea, nada más le agrego no. ¿Okay? Entonces, no audit, intentos exitosos, no audit, intentos fallidos. Y ya con eso anulo los comandos anteriores. ¿Okay? Eso no lo habíamos visto. También no vimos que yo puedo decir audit session by HR. Entonces, puedo hacerlo para un usuario específico. En este caso le estoy diciendo que yo quiero que me audite cuando se conecta o ya sea que tenga éxito o no el usuario HR. Y lo contrario pues es no audit session by HR. Siempre lo hacemos con el no. ¿Sí? Eso en cuanto a que yo active la auditoría para los login, para cuando se conectan, cuando se hace la conexión. Muy bien. Pero para consultarla, usamos un queryito que está por acá. Ahí les pegué los queries. Y este query, si se fijan, él hace la consulta sobre una tabla que se llama DBA Audit Session. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo corro, en realidad lo que él está sacando es las actividades de registros que coincidan, que sean con la fecha del sysday, o sea, con la fecha de hoy. Bien. Entonces, recuerden que la activé y la desactivé. Voy a volver a activarla en general, todas las dos, la fracasada y la no, en general para todo el mundo. Y ahí están. Y hago una nueva conexión. Ahí lo que sea, le pongo system. Y me equivoco ahí con el usuario, le doy un usuario que no es y le doy una contraseña que no es. Me intento conectar y me manda un error. Luego lo hago de manera correcta. Lo voy a poner para acá, por acá, prueba audit session, y me conecto correctamente, le doy conectar y bueno, me da problemas porque yo estoy en el puerto 22 y le doy conectar y ahí se conectó. Ahora corremos el query y tampoco me muestra nada. Bueno, ahora sí no sé qué pasó. Bueno, no sé qué pasó. Vamos a ver. No dice nada.
Qué vacilón, ¿verdad? Y vamos a ver. Tiene que hacerse, activarse y después debe hacer uno los intentos, ¿verdad? Pero uno tiene que especificarle que es HR o al sistema. Como uno quiera, digamos, en este caso lo estoy haciendo, estos dos primeros son general para cualquiera. Pero si querés especificarlo, tenés que poner aquí como este, que dice aquí by y el nombre del usuario. Entonces, audit session by HR, pero si no le decís nada, lo haces como estos dos primeros, eso es que lo haga para cualquiera. Ah, ok, ok. Gracias. Ajá, ajá. Entonces yo trato de loguearme y no me deja. Pero vamos a ver, él es medio mañoso, no sé si a usted le está funcionando. A veces hay que desconectarse y volverse a conectar. Entonces voy a desconectarme de SYS. Me voy a desconectar. Y me voy a volver a conectar. ¿Sí? Y voy a correr de nuevo el query. Bueno, ahí se revela. No sé si a ustedes les está funcionando. Ah, es que no le he activado. O sea, yo no la activé, les expliqué y todo, pero no la activé. ¿Lo ven? Y ahí jamás, ¿verdad? Yo les expliqué cómo se hacía, pero nunca lo activé. Ustedes sí la deberían tener activada porque creo que la clase pasada la activamos. Entonces tengo que ir a bajarla y subirla. Claro, con razón. Inmediate. Okay. Eso es parecido al tema aquel del archive-log, ¿verdad? Que si yo quería activar el archive-log, tenía que hacer ese toque, si no, pero solo con la diferencia que en aquel caso teníamos que subirla como montada. O sea, había que subirla como montada, lo activábamos y después la abríamos. Pues de alguna manera es parecido, ¿no? Startup. Se parece en el sentido que hay que estar activando tanto la auditoría como ese modo, el modo de archive-log, hay que activarlos y hay que revisar si están activados o no. Ahí ya subió. Bien, ahora recordemos que ella me saca, ¿verdad? Me sacó. Entonces tengo que volverme a conectar. Y, uh-huh. Y corremos el query. Y ven que ya ella lo reconoce. ¿Sí? Como ya yo la había activado y todo, pues cuando la subo ella lo reconoce. El 0 es exitoso, el return code, ese return code. Lo que me está diciendo es que yo hice un acceso con el usuario system
con este usuario del sistema operativo, Migue, y en este host, en esta fecha, ahora 2:20 y 26 segundos. Y el 0 lo que dice es que yo me conecté de manera exitosa, ¿verdad? Si yo intento conectarme, digamos que yo me equivoco acá y ponga system así con I latina y falla, debería registrarla. Vean que ahora me dice que es el 10:17 a las 14:21 con 31 minutos. Segundos. Entonces, ahí me está registrando las dos conexiones, una que tuvo éxito y otra que no. Si eso estuviera activado solo para HR, pues no me va a registrar nada con System, únicamente me va a mostrar los accesos de HR. Entonces recuerden que esa auditoría hay que revisar si está activa, hay que activarla, hay que bajar y subir la base de datos. Esto que yo hice acá, no voy a poder. Entonces, y una vez que ya sabemos que está activa, procedemos a hacer los audit para que esos audit me van a establecer las auditorías que yo necesite establecer. Luego sigue la auditoría de objetos. Okay. Esto es un tema que yo lo explico, ¿verdad? Hasta donde yo conozco, hasta donde yo puedo. Yo siempre he dicho, digamos, que en el programa del curso dice auditoría, eso es todo lo que dice, ¿verdad? Anda un trigger por ahí que yo hago para que ustedes vean cómo funciona esto con un trigger. Y se lo voy a explicar, pero yo no o sea, en este curso no hay trigger, en lenguajes. Pero se lo voy a explicar para que ustedes vean cómo yo puedo usar los triggers acá. En real yo los usaba mucho, ¿verdad? Entonces, y cuando yo siempre trato, digamos, de dar los cursos hasta donde pueda, enfocados más o menos a la realidad, por lo menos a la realidad que yo conozco. Perdón. Cuando se establecen estas auditorías, no son de manera caprichosas para nada. O sea, esas auditorías se establecen porque hay una administración, una junta directiva, una gerencia, lo que sea, que me está pidiendo que quiere que yo active esas auditorías, por un lado. Por otro lado, puede ser que haya una política de desarrollo de sistemas y de bases de datos, porque hay políticas para bases de datos exclusivas y hay políticas exclusivas para desarrollo de sistemas. Hay políticas para todo, ¿verdad? Hay políticas para instalaciones de servidores, hay políticas para la instalación de redes, hay políticas para la creación de bases de datos, el diseño de bases de datos, hay estándares específicos y hay políticas para el desarrollo de sistemas. Entonces, puede ser que en la política de base de datos y la de desarrollo de sistemas me especifique que yo tengo que tener esta auditoría activa y me especifique sobre qué debo yo hacer las auditorías por medio de una política. Si no es por política, puede ser porque hay una auditoría que se hizo y la auditoría recomendó a la alta gerencia que se establecieran ciertas auditorías. Puede ser porque se tiene información de fraude, porque recuerden que muchas de estas informaciones de fraude y chorizos y todo este asunto, el tema de la cochinilla y todo eso, esas cosas casi siempre es por soplones. Siempre hay alguien que dice, ¿verdad? Siempre hay alguien que dice, vean, así y así está pasando tal cosa. Entonces,
puede ser que haya alguien que haya dicho que está ocurriendo tal y tal cosa y que, o simplemente se ha detectado un fraude abierto en la organización, se ha pedido una auditoría y la auditoría recomienda en su informe que se establezcan las auditorías a nivel de bases de datos. Y dependiendo del fraude que se está dando, por ejemplo, si el fraude que se está dando es con la parte de los salarios, yo tengo que auditar los objetos o las tablas y los procedimientos almacenados y todo lo que esté relacionado con la parte salarial. Y tengo que auditar la persona o las personas que están involucradas en el cálculo de los salarios. Entonces ahí yo voy a estar auditando eso. Entonces, les repito, no hay una receta, o sea, no, uno audita dependiendo de, porque una auditoría lo recomendó, porque hay una política que está establecida, porque hay una recomendación o porque la gerencia lo pide. Muchas veces la gerencia no lo pide porque muchas veces la gerencia desconoce estas cosas. O sea, un gerente general no tiene por qué conocer de esto. Del software, por parte de la auditoría y también por el tema de los estándares y las políticas. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Pues que no está bien no tener auditorías, no está bien, pero tampoco está bien ponerle auditorías a todo. Entonces, aquí cuando yo hago este audit de Datable Employees, puede hacer que tenga sentido porque quiero auditar lo que tenga que ver con los empleados, y sobre todo específicamente el salario. Pero si tengo ahí muchas tablas, muchos sistemas, no le voy a poner auditorías a todas las tablas, ¿verdad? Regálenme nada más un segundo, es solamente un segundo. Ok, entonces, vamos a ver. La auditoría de objetos es bastante perseguida por los auditores, pero los auditores no van a revisar las 50.000 tablas que tiene la empresa. Van a ir hacia ciertos objetos específicos, ¿sí? Por ejemplo, la empresa McDonald's va a tener sus objetos críticos que quiere auditar. La empresa Kentucky va a tener sus objetos específicos que ella quiere auditar. La universidad va a tener ella sus objetos que quiere auditar. Quiere tener auditoría sobre las notas de los estudiantes, quiere tener auditoría sobre los cursos aprobados, quiere tener auditoría sobre los salarios de los empleados, va a tener auditorías, no sé, sobre el presupuesto de la universidad, cosas como esas. Pero no va a tener auditorías sobre todo. ¿Okay? No le va a poner auditoría a la tabla de las aulas y a la tabla donde está la parte, digamos, miscelánea, por ejemplo. Pero sí va a estar muy interesada en el tema salarial, en el tema presupuesto, todo lo que tiene que ver con dinero. Y sobre todo el tema de las notas de los estudiantes, que es algo muy delicado. Y hoy precisamente me contactó un estudiante que aparece reprobado en un curso y él lo probó, creo que el año pasado conmigo. Y bueno, pues por alguna razón ahí le aparece reprobado, pero ya todo el trámite se hizo y él debería tenerlo aprobado. Entonces, en esos aspectos de notas y todo eso, para una universidad es muy importante poder tener auditorías.
por ejemplo, ahora esa nota que le aparece reprobada hay que ir y corregírsela y poner la nota que le corresponde. Debería quedar un registro. Debería quedar un registro de que esa nota se corrigió en la fecha que se corrigió y quién la corrigió. Y una descripción que diga, porque el profesor Miguel Corea autorizó que este alumno se le corrigiera esta nota, porque esa no es la nota que tiene, no es la correcta. Entonces, cuando llega una auditoría, revisa y se dan cuenta que esa corrección de esa nota no fue caprichosa, que no fue porque el hermano del estudiante trabaja ahí en la universidad y se la cambió y le puso aprobado, ¿eh? Sino porque hay un justificante de parte del profesor donde el profesor autoriza que efectivamente se le cambie esa nota. Entonces, en ese caso específico, por ejemplo, donde esa nota se cambia, en el momento que la nota se cambia, se dispara un trigger. Un trigger es una porción de código, lo vamos a ver en lenguajes, que se dispara cuando ocurre un evento de esos. Entonces, ese trigger posiblemente va a registrar en una bitácora todo lo sucedido. O sea, se va a llevar una bitácora ahí que se conoce como pistas de auditoría en el bajo mundo. Y va a quedar una pista ahí de esa corrección de esa nota, quién la hizo, cuándo, en qué fecha, qué hora, por qué la hizo, cuál era la nota anterior y cuál es la nota actual. Cuando la auditoría llega y revisa y se da cuenta de eso, va a decir, bueno, aquí tenía una nota de tanto, ahora tiene una nota de tanto, se cambió en tal fecha, y van y ven que está haciendo referencia a una autorización que yo di, a un correo o algo que yo indiqué, y el auditor puede ir incluso, si hay documentación escrita, ir y pedir la documentación escrita y revisar hasta dónde existe realmente la autorización y todo, que todo esté en orden. Imagínense, por ejemplo, que un empleado, el que paga, el encargado de pagar, le hace un aumento salarial a alguien. Le hace un aumento o le paga además, simplemente le paga más dinero del que tenía que pagarle. Y entonces el auditor se va a dar cuenta de eso porque hubo un trigger que se disparó y dejó un rastro ahí, una bitácora, y el auditor lo encontró y va a ir a investigar. Y va a ir donde el señor que hizo el cambio y le va a decir, bueno, ¿por qué usted hizo este cambio? Y entonces ese señor tiene que tener alguna documentación, algo, bueno, antes se exigía la documentación escrita, ¿verdad? Ahora pues me imagino que con firma digital y todo eso, no sé, documentación digital, por ejemplo, información digital. Entonces, la persona que hizo ese cambio tiene que estar soportada con alguna autorización, no la puede hacer simplemente por capricho. Y posiblemente la autorización diga al empleado tal, por error no se le pagó todo el mes pasado y ese monto que se le quedó debiendo se le está pagando en esta quincena, en este pago. Entonces, la persona que hace el cambio está debidamente respaldada con esa información. Eso a nivel administrativo, pero a nivel de base de datos establecemos el control. A nivel de base de datos establecemos el rastro, el registro, la pista que quede. ¿Ya? Sobre lo que nos interesa auditar, repito, no es que tiene que ser sobre todo. Por eso ustedes en su proyecto siempre me preguntan, profe, ¿pero qué vamos a poner de auditorías? Y ustedes tienen que valorarlo, porque son proyectos distintos y yo no les puedo decir haga esto y esto y esto, les estoy dando ideas. Pero ustedes valoran su proyecto y van a llegar a una conclusión sobre en qué sería interesante tener auditorías, ¿verdad? Y sobre qué aspectos del proyecto pues no interesan las auditorías. Bueno, después de esa grande introducción, entonces viene la auditoría de objetos. Entonces, esa auditoría de objetos, igual, todo esto es en System. Yo voy a auditar el insert, el delete, creo que ahí tenía la de employees. Esta, ¿ok? Yo quiero auditar ese CRUD que se va a hacer sobre la tabla employees. ¿Ok? Que lo que estoy diciendo es que esa tabla employees está en HR y que yo quiero auditar cuando se haga alguna de estas opciones, ¿verdad? Entonces ya lo hice. Ahora, yo puedo conectarme con HR
para hacer los cambios, ¿verdad? Ya la parte de la auditoría y eso yo lo establezco acá. Yo lo establezco ahí. Pero lo del HR, o sea, lo que vaya a hacer, pues obviamente lo hago a nivel del usuario, ¿no? Lo voy a hacer con el usuario. Bueno, por estar de vago nunca lo encontré. Bueno, yo tuve que instalar mi Oracle, no sé si recuerdan que tenía problemas. ¿Cómo era? Alter, user, HR, account, log. Lo tuve que reinstalar. Alter, user, HR, identify, by HR. Ok. Conexión. Ahí está. Y aquí está. Entonces yo puedo ir a HR y conectarme. Bueno, es que es el problema que el del puerto. HR Audit. HR01 22. ¿Sí? Y entonces le hago un update a employees. Set el salary. Voy a activar, a modificar el salary. Igual a 100 colones. Where el employee ID igual a 90. Entonces le estoy diciendo que me le modifique el salario al empleado número 100, al empleado 90. Parece que no existe. El 100. Ahí está. Y ahora le hago un select. Y bueno, el 90 está, el 100 está acá, ¿verdad? Y efectivamente el salario le quedó con 100 colones. Esto estoy dentro de HR, pero yo me voy a System. Y en System yo activé la auditoría para cuando se hace un select o un insert o un delete de esa tabla. Entonces lo que hago es que tomo el query que tengo por acá, ya preestablecido, y voy a ejecutar ese query. Si se fijan en ese query, es sobre Object, sobre DBA Audit Object. El anterior es sobre DBA, ya lo había pegado acá. El anterior era sobre DBA Audit Session. Ya lo tenía por acá. Ok. Pero noten que el query está para el usuario HR, para el Object Name Employees, y también me dice que la fecha sea la de hoy. Y me dice que para cuando sea alguna de estas acciones. Entonces, posiblemente no me va a mostrar nada. ¿Ven? No sé a ustedes, yo pienso que algunos de ustedes sí, sobre todo los que tienen la versión 19. Yo lo que hago es que esta la pongo en comentarios. ¿Sí? Y lo corro. Y ahora sí, ¿lo ven? Pero los que tienen la versión 2019 creo que les funciona bien, sin poner la línea entre comentarios. El problema es porque a mí me dice que es un section rec. No me dice no me dice la acción como tal, me dice section rec. Si yo le pongo acá sección rec, ahí sí me debería funcionar. Ahí está. Ok.
Sinceramente, siempre he olvidado de averiguar por qué es eso así en la versión 11. A mí me parece que ella registraba la acción como tal, digamos, si era un select, si era un insert o un delete, pero al parecer no la está registrando. No sé qué me pueden contar ustedes de su lado, si les está reapareciendo o no, o no lo estaba haciendo. Ok, ven, sección rec. Okay. Entonces me dice que fue HR, que fue en esta hora y que hizo un section rec. Debería decir que hizo un update y que hizo un select. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió este update que yo hice en HR, cuando yo hice este update y le puse 100 colones a ese pobre, debería dispararse un trigger que registre una pista de auditoría con todos los datos, con todo lo que ocurrió en esa transacción, ¿verdad? Porque es algo muy delicado, le estoy cambiando el salario a un empleado y es algo muy delicado. ¿Cómo estamos por allá de aquel lado? Sí, está clarito, ¿no? Me preocupa, me parece que no me están escuchando. Sí, profe, sí se lo escucha Sí, y sí, está quedando claro. está claro, Va, sí. es bastante sencillo el aplicar, Sí, bueno, crear la auditoría en sí, después ya enlazarlo con un trigger, ya supongo que será otra historia, pero ya esa es otra historia que ya hay que tener conocimiento de los triggers, ¿verdad? Que se van a ver en lenguajes. Es que yo antes hacía un combo y todo lo daba en este curso, pero por ahí me llamaron y me regañaron, me dijeron que no tenía por qué ver eso en este curso, entonces dejé de verlo. Porque se hacía una combinación de bases de datos con lenguajes, ¿verdad? Entonces al final de cuentas terminé dando los dos cursos, porque yo antes no daba lenguajes. Entonces, yo como no daba lenguajes, yo asumía que, y ni siquiera sabía que existía un curso de lenguajes, entonces yo en este curso por el hecho de que uno da clases en otras U, ¿verdad? Hay otras U donde no había el curso de lenguajes, entonces yo en este curso hacía una combinación de lenguajes con bases de datos. Cuando ya yo me informé y ya me dijeron que no, que había un curso específico para lenguajes, entonces ya yo ahora separo los triggers y los procedimientos almacenados dentro de lenguajes. Pero yo antes en este curso también daba procedimientos almacenados y triggers. Entonces acostumbrábamos a hacer ese trigger. Bueno, yo les hacía ese trigger y lo hacíamos en la vida real también, donde donde digamos se registraba una bitácora de ciertas acciones que uno hacía, ¿verdad? Entonces, el auditor llega donde está el DBA y le dice un lunes por la mañana, vea, descárgueme la base de datos de producción y póngamela en prueba. Entonces el DBA la descarga, se pasa a prueba con con el último grito de la base de datos y el DBA empieza a trabajar ahí, el auditor empieza a trabajar ahí, ¿verdad? Y empieza a revisar las bitácoras, empieza a revisar todo. Y ahí llegó y se encontró esto. Bueno, pero créanme que, digamos, hay auditorías que son rutinarias, sí, simplemente son rutinarias, pero el tema es cuando la auditoría es dirigida, porque si hay sospechas de que alguien está haciendo fraude, de que alguien está metiendo la mano, entonces la auditoría va a ir detrás de esa persona o de esas personas, ¿verdad? Para ver si logran encontrar algo. Ahora, si la política dice que tiene que estar activada la auditoría y no está, el problema le cae al DBA, ¿verdad?
Esa sería la auditoría de objetos. Las que siguen son, básicamente yo veo estas 4. La otra que sigue dice que es una auditoría de estatutos, STMT, que es Statement. Entonces, dice consultar la vista que contiene las auditorías de sentencias. En realidad, pues, sinceramente yo no le hallo tanta importancia a esta como a la de objetos, pero igual la vemos. Todo lo que me dice es que lo que me está diciendo es que hay una... Yo estoy pidiéndole, yo le estoy pidiendo acá el username, me dice que es nulo. Le estoy pidiendo la audit option, me dice aquí alter system, y le estoy pidiendo si tiene éxito o fracaso, ¿verdad? Y entonces aquí me dice by access, ¿verdad? Eso es lo que me dice. O sea, prácticamente lo que me está diciendo es que existen estas sentencias que un usuario tiene, en este caso sería para el usuario system, que tiene derecho de hacer. Ahora veamos, pero aquí, el vacilón es que aquí no me dice el nombre del usuario, no me lo dice. Ok, veamos el otro caso. El otro caso es, la tabla es muy similar, son prácticamente iguales, pero en este caso es una auditoría de privilegios. Vean que dice DBA Audit, DBA PRIV Audit, ¿verdad? DBA PRIV Audit. Entonces vean que lo que me dice es los privilegios que tiene. Dice crear, aquí es porque está cortado, ¿verdad? Solo dice any, ¿sí? Borrar usuario, alterar usuario. Son los privilegios que tiene. ¿Okay? Esto es por acceso, o sea que cada acceso, en cada acceso que se haga se tienen estos privilegios. Entonces, básicamente, yo entiendo, digamos, que un auditor se interesa por ver si hay gente tratando de conectarse a la base de datos y que no están autorizados. Y lo que es peor aún, si hay gente que se conecta a la base de datos y tiene éxito y no está autorizado. O sea, por ejemplo, por darles un ejemplo tal vez un poco tonto, pero que ocurre, que se puede dar. El DBA se fue de fiesta. Bueno, tal vez de fiesta no. El DBA pidió permiso un día. Y en ese día que él pidió ese permiso o que salió de vacaciones, aparece registrado el usuario de DBA haciendo cosas en la base de datos. Y se supone que él no tiene ningún acceso remoto ni nada, o sea, él está de fuera. Entonces, si él aparece ahí haciendo cosas, posiblemente es porque llamó a un amigo y le dijo, mira, hazme un favor, entra a la base de datos y hace tal y tal cosa, porque me dijeron que había un problema y yo no puedo ir, entonces hágalo usted. Entonces le dio la contraseña y el usuario a otra persona para que lo hiciera, ¿verdad? Y cómo se llama, y esa otra persona fue la que hizo aquello. Entonces, se tiene conocimiento que el DBA no está, pero se tiene un registro exitoso del DBA el día que el DBA no estuvo. Y ahí qué extraño, ¿verdad?
Qué extraño, ¿eh? O se tienen registros de intentos fallidos, pero se supone que no debería, o sea, tal vez de personas que no tienen que hacerlo. Eh, y el otro tema está con la auditoría de objetos, ¿verdad? Y este asunto es un tema, digamos, que es tan delicado como que amerita despido, ¿verdad? Como que amerita despido. Uh-huh. Porque, ya imagínense que aquí todos los permisos y las personas que están registradas como usuarios de la empresa están identificados y tienen sus permisos establecidos. O sea, hay toda una documentación con respecto a qué permisos tienen los usuarios, como ya les había comentado en la parte, digamos, en las primeras clases. Entonces, la auditoría tiene que revisar si no habrá algunas personas que estén haciendo cosas con privilegios que no deberían tener. O si no habrá alguien, digamos, que por ejemplo esté manoseando los datos de la empresa y no debería hacerlo. Hace algún tiempo se supo que en un banco en este país, un banco muy famoso, unos empleados accesaron los datos de la caja del seguro, de algunos asegurados, y se supone que no tenían derechos no tenían por qué hacer eso, ¿verdad? Entonces, es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque se presta para mucho. O sea, se presta para mucho, se presta para tanto para encontrar o sospechar de posibles acciones fraudulentas, como para sospechar, como para darse cuenta que alguien le esté dando la clave y su contraseña a otra persona, lo cual es totalmente prohibido. Una mañana decidió no ir a trabajar y llamó a alguien y le dijo, mira, haceme tal cosa, subime la base de datos y entra a tal lado y hace esto. Tal vez incluso hasta ya lo tiene entrenado, ya la tiene capacitada esa persona para que le salve las tandas. Y una mañana dice, no, mira, no quiero ir, haceme tal cosa y lo otro, ¿verdad? Y tal vez ahí nunca le encuentren nada, pero llega un momento en el cual esa persona no se logran dar cuenta que no está en la empresa y sin embargo ven que hay registros de él ahí, ¿verdad? Entonces es algo muy peligroso, ¿verdad? Muy bien. Lo del trigger es que, vamos a ver si lo tengo por acá. Voy a dejar de compartirles un momentito para no revelar datos privados. Privacidades. Bueno, no lo encontré. Vamos a ver. Pero básicamente es como es algo así como create or replace trigger.
audit salario, así se llama el trigger, after update of salary on employees, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que haga un trigger que se llame audit salario después de que se actualiza el campo de salario sobre la tabla de empleados. Pero yo puedo poner que sea para... Yo lo puedo hacer aquí. Y aquí le pongo un begin y un end, ¿verdad? Y aquí digo insert, ¿verdad? Aquí digo insert into bitácora, una tabla que se llama bitácora, vamos a imaginarla. Insert into bitácora, y esta bitácora, vean lo que va a tener. Va a tener un consecutivo. Va a tener un usuario para saber quién fue. Va a tener una fecha. Va a tener la terminal de donde se hizo. Va a tener el salario anterior que tenía ese empleado y el salario actual, por ejemplo. Y aquí le voy a decir values y le voy a decir una secuencia ahí, por ejemplo, sequen.nextval, una secuencia, esto se ve en lenguajes, sequen.nextval, para llevar un consecutivo. Y le voy a decir user, que es el de Oracle, ya Oracle da el user. Yo le puedo decir acá, por ejemplo, select user from dual, ¿verdad? Y dice que existen, ¿lo ven? Y también puedo decir select user terminal, si no me equivoco. From dual. Bueno, ese sí no sé cómo se llama, pero me parece que era user terminal. Y vamos a poner ahora la fecha, por ejemplo. Digamos que el sysdate. Y la terminal, no me acuerdo cómo era, user terminal. Me parece que era user terminal. No sé si es que va entre comillas, no me acuerdo. User terminal. Terminal. Y ojo acá, el salario anterior es el all, all salary, que sería el viejo salary, y el nuevo salary. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el triggercillo? Lo que hace es que, suponiendo que se tiene creada una tabla que se llama bitácora, con estos campos, entonces, después de hacer un update al salario de employees, el trigger se dispara y va a registrar en esta bitácora esos datos que se le están pidiendo ahí. Entonces, lo que pasa con esto es que dependiendo qué tan frecuente esto sucede, esto va a crecer mucho, ¿verdad? Si hay muy frecuentemente actualizaciones del salario de los empleados, entonces esto aquí se va a estar llenando. Ahora, si yo no le pongo este off salary aquí, que pueda que no lo lleve, lo que me va a registrar es cada vez que se hace un update sobre la tabla de empleados, sin importar sobre qué campo. Eso es más tedioso todavía, porque cada vez que se hace un update sobre employees, este trigger se va a disparar. Entonces tengo que especificarle, tengo que especificarle
of salary. Y me acabo de recordar que lleva un comando que es for row each, o for each row, para cada fila. Entonces, aquí, digamos, ya cuando lleguemos a esa parte, o cuando lleguen a esa parte con el profesor de lenguaje, se van a dar cuenta, por ejemplo, de la importancia que tienen los triggers, por ejemplo, a este nivel, ¿verdad? A este nivel, como yo puedo a nivel de trigger registrar una gran cantidad de eventos que ocurren en mi base de datos. Esta es una parte importante que tienen los triggers, por ejemplo, donde yo puedo registrar ese tipo de cosas, ¿verdad? Básicamente. Entonces, yo creo que eso es lo que más les puedo decir sobre auditoría, ¿verdad? Eso es lo que les puedo decir. Yo esperaría que en el proyecto ustedes incorporen tal vez algunos triggers ya una vez que han visto lenguajes, ¿verdad? No veo por qué no. Ya sea que los incorporen aquí o ya sea que los incorporen en el proyecto de lenguajes o en ambos, ¿verdad? Sería interesante. Estamos, entonces, esa sería la parte de auditoría, ¿verdad? Y no sé cómo andamos con la materia anterior también, con respaldos, si hay alguna duda. Estamos con esto que es lo que entra para el próximo examen. Y bueno, según la agenda, dice que sigue carga de datos y estadísticas. Pucha, me llevé demasiado tiempo en esto. Y avance el proyecto. ¿No hay dudas? Seguimos. Carga de datos, ahí la tienen en la plataforma, y estadísticas también ahí la tienen. Entonces, vamos a ver. Carga de datos. No hay nada que decir, es un ejercicio que ustedes van a hacer. ¿Verdad? El ejercicio consiste en crear una tabla, exactamente como dice aquí. O sea, la presentación les detalla paso a paso lo que tienen que hacer, no hay pérdida. Crean una tabla en HR llamada persona y crean una hoja en Excel. Le pueden llamar persona también a la hoja. La hoja en Excel va a tener estos datos, ¿verdad? Va a tener el nombre, los apellidos y la edad de la persona. Lo que ustedes van a hacer es cargar este Excel como si fuera un Excel de millones de filas, ¿verdad? Y que ustedes quieren cargarlo en Oracle. Pero, digamos, tienen que hacer la tablita en Oracle y seguir los pasos que ahí se detallan. Este tema, de alguna manera, yo ya se los he comentado. O sea, el uso de los Exceles en las empresas es algo muy cotidiano. Es algo muy de cada día. Y lo que uno tiene que hacer, lo que a uno le queda como TI, es educar a los usuarios exceleros para que hagan los Exceles de lo mejor posible para que no tengamos problemas después con esto. Porque, digamos, el usuario en Excel, como es su pan de cada día, es lo que él usa desde que llega a la oficina hasta que se va. El usuario empieza a poner flores, ¿verdad? Le empieza a poner dibujitos y colores y un montón de cosas ahí. Y eso a nosotros no nos interesa, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es un Excel plano, así, completamente plano, sin nada, para poder hacer esa carga. Lo otro que el usuario tiene, que ya en algún momento se los había comentado, me parece, y si de ser así, pues se los repito, y de no ser así, pues sería la primera vez. Lo otro que el usuario tiene es que el usuario se pone muy creativo y el usuario en el Excel hace lo que él quiere.
Entonces él viene y tiene una celdota que se llama descripción. De unos artículos. Entonces aquí tiene el código del artículo, el nombre del artículo y aquí tiene la descripción software. Entonces él viene y pone el código, pone el nombre, digamos un Yavin. Y aquí él debería decir Yavin de seguridad, de doble paso para puerta principal. Eso es lo que el usuario debería decir acá. Tal vez. Pero el usuario viene y le pone acá marca Yale. ¿Sí? Marca Yale, comprado a EPA, el 07 del 07 del 2021. Y recibido por Juan. Entonces, le estoy hablando de un caso real, ¿verdad? Entonces, dice, y usted tiene una base de datos donde va a cargar esto, pero en su base de datos dice descripción. Pero aquí esto no es una descripción. Aquí usted tiene la marca, tiene la fecha, tiene el proveedor y tiene el recibido, la persona que lo recibe. Y no sé qué más tiene ahí. Entonces usted quiere cargar esto en Oracle, pero usted en Oracle tiene estos atributos. Pero resulta que el usuario tuvo la genialidad de poner todos esos atributos en una sola columna. Y se tiene que hacer la carga de datos y hacer esa separación. Y son 20 millones de filas. ¿Verdad? Entonces, si el usuario supiera, o si uno supiera estas cosas, uno le diría al usuario que no haga esta tontera, que lo haga así, ¿verdad? Porque cuando usted que pasar esta hora con el dolor de cabeza va a ser para usted. Yo me inventé unas rutinas en C y todo para ayudarme, pero bueno, esto es un dolor de cabeza. Ahora, suponga que este código es la llave primaria, pero aquí hay una llave primaria repetida, eso le va a rebotar. ¿Sí? O suponga que el usuario por descuido, por lo que sea, a él no le importó mucho y lo dejó en blanco. También le va a rebotar. En el primer caso le va a decir que las llaves primarias no se deben repetir. Y en el segundo caso le va a decir que la llave primaria no puede ser nula. ¿Sí? Ahora, si aquí la marca, digamos, que es una marca Yale, pero el usuario no le dio la gana ponerla, se le olvidó, o no encontró la marca y no la puso, y si usted este atributo lo tiene como no nulo, también le va a rebotar. También le va a rebotar. Y ponerse a encontrar en esta hoja de 20 millones, ponerse a encontrar los que están nulos y los que están repetidos. ¿Qué harían ustedes? Renuncian. ¿Mm? Salen corriendo, ¿no? No es fácil, verá la vida. Yo le estoy diciendo que carguen esta hojita, que carguen esta en esa tablita, ¿verdad? Es un juguete. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con esto?
¿verdad? El usuario aquí debió haber escrito Yale, fecha 07 del 07 del 2021, proveedor EPA, que es lo que uno esperaría, y recibido Juan. No debería estar ahí. Entonces yo llego a cargar esto y uno dice, puñis, qué rico, ¿eh? Uh-huh. Y eso sin tomar en cuenta que el usuario, antes de esto, el usuario le metió un montón de flores aquí arriba, ¿verdad? Y yo esperaría que esto aparezca como en primera fila, pero resulta que lo que está en primera fila son las flores. Entonces no es fácil. Entonces uno lo que tiene que hacer es valerse de las herramientas, valerse de programar uno tal vez algo y valerse de algunos algoritmos o algunas herramientas del mismo Excel para poder detectar nulos, para poder detectar repetidos, porque si no esto te va a empezar a rebotar. La otra es en el Oracle, aquí, crear la tabla, pero crearla sin nulos, sin llave primaria, sin nada de eso. Únicamente con el objeto de cargar los datos y tenerlos en Oracle. Pero ya sabes que tenés que aplicar un proceso de depuración tremendo, ¿verdad? Porque vas a tener acá una tabla cargada con datos donde va a haber llaves repetidas, donde vas a tener datos nulos, ¿verdad? Y entonces no es que la cargas y ya la dejaste así, punto, no, tenés que hacer todo un proceso de depuración tremendo. Y yo tenía un jefe que me decía, pero usted, ¿por qué se complica la vida? Nada más tome todo lo que esté en Excel y cárguelo a Oracle y punto. Porque yo le decía que eso costaba un tanate y que me iba a consumir un montón de tiempo y él decía que no, que por qué, que era nada más de cargarlo de Excel a Oracle y punto. Pero ¿qué sabe el usuario de llaves primarias y llaves foráneas y nulos y no nulos y todo eso? Y digamos, y todo eso tenés que hacerlo. Todo el tema de la normalización, ¿sí? Que por ejemplo aquí, cuando ves esto, te das cuenta que esto no es una tabla, sino que aquí hay tres, cuatro tablas, ¿verdad? Hay una tabla de proveedores, hay una tabla de marcas, hay una tabla de recibidos o de empleados, no sé. O sea, aquí hay como cinco tablas, entonces no es que esto es una tabla, no es que ya la cargué a Oracle y ya está, ya tengo la tabla en Oracle. No, aquí hay como seis tablas, cinco o seis tablas normalizadas. Entonces no es fácil la vida, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora, Data Warehouse, no es tan complicado porque de hecho más bien las tablas se usan desnormalizadas. Entonces ahí no es tan difícil porque se usan desnormalizadas. Pero digamos, cuando yo tengo que usar un modelo relacional y tengo que normalizar, ¿y cómo le hago? Muy bien. Eh, muy bien, entonces, bueno, entonces, muy bien, ahí tienen que hacer ese ejercicio. Y después de que lo hagan, vamos a ir al receso. Y después del receso, vamos a ver el tema de las estadísticas, que está ahí en la otra presentación. Entonces, hagan el ejercicio siguiendo esos pasos nada más para que no estén ahí tan aburridos y aburridas. Nada más siguen los pasos ahí y lo hacen. Y cualquier cosita me dice. ¿Está bien? Y ahorita vamos al receso.
Ok, listo, ya les funcionó. Ya lo hicieron, ¿verdad? ¿Me da error? Profe, a mí en el paso 5, en vez de salir verificar, me sale guardar estado. Ajá. Bueno, sí, creo que eso lo da, pero tienes que fijarte a ver si te los guardas, si te los cargas siempre en la base de datos, en la tablita. Ok. Fíjate Digamos, a ver para si. guardar estado no debería de guardarlo con un nombre. Ajá. No sé si tal vez lo muestras para ver, es que no recuerdo muy bien. Normalmente no debería dar nada, solamente lo verificas y te lo muestra. En el quinto paso dices, muestra para verlo, ¿qué es lo que dice? Ya se lo muestro, ¿verdad? Ujú. A ver. Aquí está. Ajá, ahí usted le da a verificar Ajá, en teoría, pero no está el botón verificar. Está guardar estado. y no te da ninguna opción ahí. No, si no es guardar estado, solo dice terminar. Profe, a mí también me salía igual. Yo le di a terminar y sí guardado los datos. Sí, sí, dale terminar. Mientras se lo guarde, hay que ver por qué es que sale eso. Tal vez no sé si es la versión o qué. Parece que sí Dale pasa. terminar y si te lo guarda está bien. Como les digo, no debería haber problema. Los problemas que los va a dar siempre los va a dar cuando hayan problemas de nulos, de llaves primarias repetidas, ¿sí? Otro problema que les va a dar es, por ejemplo, si el tamaño que está en la hoja es más grande que lo que ustedes, y yo tengo esta descripción acá y tiene como 30 caracteres y yo la describí como de 20, y pues eso me va a dar error, ¿verdad? Porque yo le puse un varchar de 20 y aquí es más grande. Entonces, cosas como esa me van a dar error. Sí te lo guardo, compañera, sí se lo creo. Sí, yo creo que sí, profe. Sí, ahí le haces un select y ahí tienes que verlos. Perfecto, Entonces, gracias. ujú. Ahí sí los carga, ¿ok? Ahí los carga. Pero como les digo, o sea, cuando las hojas son muy grandes y hay de todo, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Bueno, uno hace una tabla aquí, que sea una tabla persona, create table persona, pero le puedo poner acá temporal, guión bajo temporal. Y esta tabla yo la creo de tal manera que permita nulos, que permita todo, no le pongo llave primaria ni nada. Y después de aquí tengo que ver de qué manera me la juego, con qué rutinas o cómo hago para pasar los datos ya a la tabla persona real, que ya esa sí va a tener llave primaria y va a tener todo, pero que ya yo tengo que ver cómo resuelvo el problema que tengo acá, porque aquí voy a tener llaves duplicadas o llaves que están nulas o campos que están nulos y no deberían estar nulos. Entonces yo debería buscar la manera, digamos, de pasar de aquí de esta temporal, que ya la cargué. Lo importante de momento es tenerlos acá en Oracle. Ya una vez que los tengo en Oracle, ver cómo hago yo para depurar esto. Ya en último caso habría que hacer un proceso manual, ¿verdad? Pero es como ya el último caso. Porque yo podría poner a un usuario en una interfaz a que empiece a corregir esas inconsistencias, ¿verdad? Pero digamos que ya ese sería el último caso. Eh, claro, yo he visto personas que desarrollan una aplicación y le dicen al usuario, ahora sí empiece a digitar, ¿verdad? Y el pobre usuario ahí como un esclavo digitando datos, ¿verdad? Pero la idea es que el usuario tenga que hacer la mínima digitación. Ahora, yo una vez tuve que contratar como a 8 digitadores, ¿verdad? No me acuerdo, 6 u 8, durante varios días, semanas a digitar datos porque era un caso de papeles, ¿verdad? Cuando usted todo lo tiene en papeles, ahí es más complicado. Les voy a explicar por qué. Digamos, yo estaba trabajando sobre una oficina de catastro, y en estas oficinas que lo tenían todo en papel y los datos estaban completamente perdidos. O sea, eso era una cosa terrible porque eran completamente desactualizados, totalmente. O sea,
propiedades que estaban a nombre de una persona y ya no eran de esa persona, propiedades que tenían una dirección completamente equivocada, etcétera. O sea, todo era algo terrible. Entonces, contra eso no queda más que hacerlo a pie. O sea, hay que levantar los datos limpios, bien depurados, pero no queda más que empezar a digitar. ¿Cómo voy a arreglar eso? ¿Verdad? Ahora, hay una técnica para levantar de papel que se llama OCR. ¿Sí? El OCR es el Optical Character Recognition, o sea, el reconocimiento óptico de caracteres, ¿verdad? Este reconocimiento óptico de caracteres, cuando yo hago un escáner, y cuando yo hago un escáner, ese escáner que me produce una imagen, aunque sea texto, pero me lo va a ver como una foto, como una imagen. Entonces, el OCR lo que hace es tomar esa imagen y extraer el texto que hay ahí. Si es solo texto, pues extrae el texto. Pero si es una hoja que tiene imágenes, que tiene fotos y también tiene texto, entonces el OCR me va a extraer el texto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el gran problema del OCR? Que los OCR, por muy caros que sean y muy buenos que sean, los OCR fallan, ¿verdad? Los OCR fallan. Entonces, el OCR siempre va a tener un porcentaje de error, siempre. Y entre más fea sea la calidad del texto, entre peor sea el texto y la calidad de la letra, más va a ser la falla del OCR. Es decir, ustedes tienen texto que puede ser de mala calidad en el sentido que pueden ser textos amarillos de hace 50 años. O pueden ser textos que fueron impresos con una letra muy clarita, un poco borrosa. En fin, el OCR no puede hacer milagros. El OCR ahí va a cometer muchos errores. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Por ejemplo, una I tildada, ¿qué era para OCR? Un 6. Pero entonces, él se encontraba una I tildada, perdón, una O tildada. Él se encontraba una O tildada y él creía que era un 6. ¿Verdad? Y así sucesivamente, cualquier cantidad de cosas que él las confundía. Entonces, de nuevo, vuelve a ser un dolor de cabeza, porque usted dice, bueno, voy a escanear este texto, le voy a aplicar un OCR, y con ese OCR ya ese texto yo lo puedo manipular y lo puedo cargar en una base de datos. Sí, pero voy a encontrar un montón de errores como estos. Yo pasé por esto en una ocasión y fue algo terrible. O sea, creímos que el OCR iba a ser la gran salvación, pero mentiras. Si usted tiene hojitas nuevas, con una tinta muy buena y una impresión muy buena y todo, todavía ahí sí yo le puedo decir, ahí sí. Pero cuando usted está levantando documentos del registro de la propiedad, no sé de dónde, que tienen no sé cuántos años, que hasta que están amarillos, y que fueron impresos con no sé qué calidad, cuando usted aplique el OCR le va a dar fallos. Entonces, el OCR van a haber caracteres que los va a malinterpretar, que los va a interpretar como otra cosa, ¿verdad? Entonces, que, por ejemplo, una I tildada, que la interpreta como, para él tal vez una I tildada la interpreta como una L mayúscula. ¿Verdad? Porque tal vez la I, la tilde de la I está demasiado pegadita y él la toma como un solo palito, como si fuera una L. Entonces el OCR, si bien es cierto, hay OCRs muy poderosos y que usan inteligencia artificial y no sé qué más, pero aún así fallan. Aún así fallan. Entonces el levantamiento de texto y la conversión de documentos de texto y de archivos a una base de datos, pues es una tarea no es tarea fácil, ¿verdad? Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Bueno, llegó la hora del receso. Nos vemos en 15 minutos, por ahí cercano a las 3:50. Nos estamos viendo de nuevo. Entonces vamos a tomar el receso. ¿Está bien? Listo, bro. Gracias.